Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias hablaremos de los nuevos colores que tendrán los nuevos Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra y del lanzamiento del próximo Apple Watch SE. Comentaremos las novedades que conocemos del próximo iPad mini que empieza a sonar con fuerza en las últimas horas. Y por supuesto seguiremos comentando la última hora de los próximos iPhone con todos los detalles sobre su producción y de su nuevo botón acción del que ya conocemos las funciones que nos permitirá configurar. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias que aquí, como cada semana, promete resumiros los principales titulares de Apple en poquitos minutos. Antes de comenzar, como es tradición también, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores de La Manzana Mordida Plus que esta semana han sido Eduardo Gabriel Vaca, Alejandro Díaz, Fernando Sánchez, Eva Engui, Juan CG, José Moreno de la Cruz, Martín Velázquez y Beato Romero. De verdad, muchísimas gracias. Y vosotros, los que estáis viendo este vídeo, si no sois suscriptores, os invito a que os hagáis también y así apoyaréis nuestro proyecto. Simplemente tenéis que visitar www.lamanzanamordida.com, suscribiros y podréis disfrutar de todo el contenido extra que ofrecemos. Un podcast cada semana, cursos, la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y por supuesto podréis participar en los sorteos que realizamos para los miembros de la comunidad. Así que yo que vosotros aprovechaba, tenéis todos los enlaces en la descripción. Bueno, comenzamos hablando del Apple Watch y es que esta semana hemos conocido información muy interesante sobre los nuevos colores que tendremos disponibles a la hora de comprar estos nuevos relojes. Los rumores llegan a través de la cuenta de Shrimp Apple Pro en Twitter, una cuenta que previamente ha filtrado información precisa sobre dispositivos Apple que hasta ese momento nos habían presentado. Aquí en el canal hemos hablado varias veces de él. El Apple Watch Series 9 tendrá una nueva opción de color rosa, además de las opciones existentes de medianoche, blanco estrella, plata y Product Red. Así que sé a más de uno que le va a gustar seguramente esta nueva opción. Con respecto a los modelos de acero inoxidable, se espera que sigan teniendo los mismos colores, en este caso oro, grafito y plata. Eso sí, no esperéis más cambios en el diseño porque parece que se van a ver igual que los Series 8 y queda por ver si incluyen un procesador más rápido que el actual. Según esta fuente, así podría ser. Pero ojo, porque Mark Gurman en su newsletter semanal ha compartido información también sobre el Apple Watch Ultra. Al parecer, Apple planteó en su momento una versión de titanio oscuro, como esta, que luego finalmente aparcó para lanzar el modelo que todos conocemos, y no sería descartable que lo veamos en este mismo año como una opción alternativa para todos aquellos que, pues todavía no se han animado a dar el paso y comprar el Apple Watch Ultra. Además, Shrimp Apple Pro ha reafirmado esta información asegurando que Apple lo va a lanzar este año. En parte tiene todo el sentido que Apple haga un movimiento así para relanzar algo las ventas de un reloj que yo particularmente creo que no vamos a ver que se renueve de forma regular, como por ejemplo si pasa con el Series 7, Series 8, este año el Series 9. No es el típico reloj que se espera que vaya a tener renovaciones cada año. En fin, decidme en los comentarios qué os parecen los nuevos colores, el Apple Watch Series 9 en color rosa y este Apple Watch Ultra en color titanio oscuro. Otro reloj que tampoco recibe actualizaciones cada año es precisamente el Apple Watch SE. Según Mark Gurman, Apple no tiene planes de lanzar un Apple Watch SE de tercera generación en este año. Dijo que el Apple Watch SE va a permanecer en un ciclo de actualización de 2 años, por lo que se espera que el modelo de tercera generación se lance en septiembre de 2024. Tiene todo el sentido si tenemos en cuenta que las generaciones anteriores del Apple Watch SE se lanzaron en septiembre de 2020 y septiembre de 2022. Eso significa que si queréis comprar un Apple Watch SE de segunda generación este año, podéis hacerlo sin miedo, porque además de que es un reloj que no tiene pinta de que se vaya a actualizar de forma inminente, es un muy buen partido, principalmente porque es verdad que no tiene funciones como la aplicación de electrocardiogramas o la posibilidad de medir la saturación de oxígeno o la pantalla siempre encendida o la detección de temperatura en la muñeca, pero aún así para la mayor parte de usuarios es un reloj súper capaz y a un precio muy competitivo. Y lo digo porque me consta que muchos os estáis apañando con uno y ni qué decir si queréis luego encima regalárselo a un familiar, sería un regalo ideal. Precisamente nosotros este mes vamos a regalar un Apple Watch SE a uno de los suscriptores de La Manzana Mordida Plus, así que yo no digo nada. Si sois amantes del iPad mini como yo, tengo buenas noticias que daros. Parece que Apple está trabajando en la renovación de este modelo y podríamos verla este mismo año. Así lo ha confirmado el mismo Shrimp Apple Pro del que estamos hablando hoy mucho, además de ya haberlo avanzado en su momento el analista Ming-Chi Kuo. Este dijo en diciembre del año pasado que Apple estaba trabajando en una nueva versión del iPad mini que podría lanzarse a finales de 2023 o principios del 2024, por lo tanto,
los plazos cuadran bastante. El actual iPad mini, el que tenemos ahora mismo en el mercado, salió en septiembre de 2021 con un nuevo diseño, un chip A15 Bionic y un USB-C. Yo la verdad que lo tuve durante muchísimo tiempo hasta que me tocó devolverlo porque era una cesión y de verdad no sabéis cuánto lo echo de menos, ¿eh? Lo tuve que devolver con todo el dolor de mi corazón. Yo lo usaba para leer, para ver contenidos multimedia, vídeos, series, por supuesto, también las redes sociales, lo usaba también para jugar, en fin, me lo llevaba a todos sitios, de verdad, porque es que cabía en cualquier lado, incluso en los bolsillos de un abrigo. No se han filtrado detalles concretos sobre las especificaciones del nuevo modelo, pero mi intuición es que Apple probablemente solo esté planteando pues un aumento en las especificaciones, es decir, pues que le incorporen un nuevo procesador. El iPad mini actual, como he dicho, funciona con el A15 Bionic, por lo que, oye, a lo mejor Apple podría actualizar el chip al A16 Bionic o al A17. Otro cambio que podríamos ver es la cámara frontal, que a lo mejor en vez de estar en la zona superior, pues esté en el marco lateral, como por ejemplo pasa ya en el iPad de 10ª generación, pero no mucho más. No esperéis que tenga una pantalla ProMotion o especificaciones mucho mayores. Es un iPad de nicho y del que, ojo, tampoco es 100% seguro que veamos una renovación, pero al final, si el iPad Air se confirma, tal y como os venimos hablando ya desde hace unos cuantos vídeos, claro, daros cuenta que el precio del iPad mini quedaría bastante desajustado, dado que habría un gran salto entre los procesadores y apenas 100 euros de diferencia entre el iPad Air y este iPad mini, por lo tanto, la gente no compraría el mini, sería directamente al Air. Así que veremos qué pasa. Decidme en los comentarios qué os parece el iPad mini si tenéis ganas de que se renueve para compraros uno. Según el diario coreano The Elec, esta semana Samsung ha comenzado la producción de pantallas para los iPhone 15 de Apple. Es la primera de las 3 empresas encargadas de las pantallas que ha recibido la aprobación para empezar a trabajar. LG es la segunda empresa junto con Samsung y BOE. Precisamente LG será la encargada de fabricar las pantallas de los iPhone 15 Pro si todo va bien con la última tanda de pruebas que ha enviado Apple y, según cuentan, en un mes aproximadamente comenzarían la producción de las pantallas del iPhone 15 Pro Max. Sí, en un mes. Casi a las puertas de septiembre. Por otro lado, BOE, que es la empresa, digamos, menos experimentada de las 3, está esperando la autorización para fabricar las pantallas de los iPhone 15 y 15 Plus, es decir, las de los modelos no Pro que en teoría son más sencillas de fabricar. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, primero, para que conozcáis que 3 empresas son las encargadas de la fabricación de las pantallas, que Samsung ya se ha puesto manos a la obra, cuáles van a ser, digamos, las pantallas que fabrique cada uno, pero sobre todo para avisaros de lo que os he dicho con respecto al Pro Max. Parece ser, según los rumores, que durante las primeras semanas, una vez se pongan los iPhone a la venta, el Pro Max podría tener falta de stock para abastecer toda la demanda que se espera, así que tenedlo en cuenta para reservarlo si es el modelo que os interesa comprar este año. Seguimos hablando de los iPhone, porque si seguís nuestros vídeos regularmente, ya sabréis que los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max se espera que tengan una reducción considerable de sus biseles, haciendo que la región de la pantalla sea mucho más aprovechable. Estoy hablando, por supuesto, de los modelos Pro, no de los normales. Bloomberg esta semana ha dado más información con respecto a esto. Apple va a reducir el tamaño del bisel en los iPhone 15 Pro y Pro Max de 2,2 milímetros a 1,5 milímetros. Esto equivale a una reducción del 32%, que, ya hablando a estas escalas, es una barbaridad. Para ello va a utilizar una tecnología llamada LiPo o, dicho de otra forma, sobremoldeo de presión de baja inyección. A ver, no sería la primera vez que trabaja Apple con esta tecnología, la utilizó con el Apple Watch Series 7. Esta permitió a Apple moldear la pantalla sobre los lados del metal para empujarla más cerca de los lados y básicamente eliminar los biseles visibles. Y ojo, porque tampoco serían los iPhone 15 Pro los últimos modelos que vayan a aprovechar esta tecnología, porque, según Bloomberg, los planes de Apple es que también la expandan a otros productos como los iPad. Por tanto, primero los iPhone 15 Pro y Pro Max y después los futuros iPad también podrían tener un mucho mayor aprovechamiento de pantalla. No sé cuántos de vosotros visteis el recopilatorio de noticias de la semana pasada. Bueno, en él os dije que hoy os iba a dar más detalles sobre el botón acción que incorporarán los iPhone 15 Pro y Pro Max en sustitución del clásico interruptor de silencio. Y es que en la cuarta beta para desarrolladores de iOS 17 hay fragmentos del código que dejan entrever la funcionalidad del nuevo botón. Este permitiría acceder rápidamente a varias funciones y configuraciones sin necesariamente desbloquear el iPhone o meternos dentro de una aplicación en concreto. Según el código que se encuentra en la beta, el botón acción podría tener 9 opciones diferentes
que los usuarios vamos a poder personalizar y asignar a diferentes acciones. Os voy a resumir cada una. Tendríamos la posibilidad de configurar opciones de accesibilidad, por ejemplo, que podamos activar funciones rápidamente como VoiceOver, el Zoom, Assistive Touch y mucho más. También podremos ejecutar rápidamente cualquier atajo que hayamos creado previamente. Imaginad el atajo de datos móviles y Wi-Fi, pues rápidamente lo podríamos activar con un solo toque. También tendremos la opción de poder configurar el modo silencio, activarlo y desactivarlo en todo momento cada vez que pulsáramos ese botón. También podríamos configurarlo como un acceso directo a la app de cámara y empezar ya directamente a hacer fotografías o grabar vídeo. También hará las veces de interruptor para encender o apagar la linterna de nuestro iPhone. Podremos también configurar un modo de concentración. Imaginad que queréis configurar el modo de concentración de trabajo, de no molestar, pues simplemente un toque y empezaría a activarse, o cuando queramos desactivarlo haríamos lo propio. También podremos usar la cámara del iPhone como lupa, es decir, configuramos la lupa con este botón y automáticamente ya la cámara se activa para hacer zoom en texto u objetos pequeños que vayamos enfocando con ella. También tendremos la opción de configurarlo como traductor. ¿A qué me refiero? Si pulsamos el botón acción, se iniciaría automáticamente la aplicación de traducir y podríamos iniciar una conversación por voz o también podríamos empezar a redactar una traducción por texto. Y la última configuración que se ha filtrado es poder iniciar o dejar de grabar una nota de voz con la aplicación Notas de Voz. ¿Qué os parece? A mí de confirmarse me parecería, tengo que decirlo, un gran acierto. Es cierto que yo era de los que era un poco escéptico, ¿no? Cuando salió esta noticia yo decía, yo creo que se van a equivocar, ¿no? Da un poquito de pena decir adiós a un botón tan icónico como este botón o interruptor de silencio, pero creo que el cambio es a mejor, gracias a todo el potencial que va a tener este nuevo botonación. En fin, no sé qué os parece a vosotros, dejadme vuestra opinión en los comentarios que voy a estar muy atento. Y nada amigos, si os ha gustado el vídeo, por supuesto os animo a que le deis un me gusta, que os suscribáis para no perderos por supuesto toda la actualidad de Apple y que se lo compartáis a vuestros amigos, familiares, donde sea, porque así el vídeo llega a más gente y por supuesto ayudáis al canal. Por mi parte esto es todo, nos vemos muy pronto con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.